y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Gracias, Señor. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Buenos días, saludamos a los hermanos presentes, Amén. desde el Cristo en la vida de nosotros 55 aquí en Bayamón. Estamos gozosos, felices por estar aquí. Y sobre todo que salió el sol. Así que bendiciones y esta mañana. Estaba yo leyendo hace semanas, leyendo más bien en un programa español, una transmisión en español, sobre las manos. Indicaba el moderador que cuando aplaudíamos varias veces, esto vigororizaba el cerebro, lo tenía enérgico y que ayudaba, en cierto modo, a que el Alzheimer se desapareciera. Yo desde que escuché esto, me paso todo el día aplaudiendo. Aleluya. Así que vamos a aplaudir en esta mañana, aplaudimos al Señor. Amén. Que cuando aplaudimos, tenemos energía, tenemos vigor. Que no sea un cántico, que no solamente aplaudimos, sino que levantamos las manos en actitud de gratitud. Así que vamos a cantar cuando alzo mis manos. Donde quiera que usted alce sus manos.
Son mis manos, tú me das la victoria cuando canto para ti hay libertad. Cuando pienso en tu grandeza, yo siento tu presencia, y al estar en tu presencia yo encuentro paz, yo encuentro paz. Cuando alzo mis manos, tú me das la victoria. Cuando canto para ti hay libertad. Cuando pienso en tu grandeza, yo siento tu presencia, y al estar en tu presencia yo encuentro paz, yo encuentro paz. Cuando alzo mis manos, gloria, tú me das la victoria. Cuando canto para ti hay libertad. Cuando pienso en tu grandeza, yo siento tu presencia, y al estar en tu presencia yo encuentro paz, yo encuentro paz, yo encuentro Afirmar la presencia y la libertad del Señor en nuestra vida. Santo, aleluya. Y darle gracias por todo día. Y aplaudir, como dijimos ahorita, yo me levanto por la mañana, aplaudo al Señor por todas las bendiciones que me da. Y hago un recuento en la noche y aplaudo también de todo lo que hice. Así que vamos a aplaudir al Señor para que el Señor nos dé. Amén. Bueno, te damos gracias, Señor, en esta maravillosa mañana, porque despertamos vivos, alegres y gozosos, Señor, porque tú estás con nosotros. Porque el sol nos alumbró, porque a pesar de la lluvia, Señor, nosotros tenemos nuestros corazones dispuestos a adorarte. Así que te adoramos en esta mañana y pedimos que tú sigas en este proceso con nosotros hasta que terminemos este culto. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y vamos a dar lectura al Salmo 33, el que pueda abrir tu Biblia. El Salmo 33, del verso 1 al 9, precisamente habla eso, de cantar con júbilo y con alegría, porque tenemos que alabar al Señor, como dicen en Puerto Rico, de las manos. Dice el Salmo, cantar de júbilo en el Señor, oh justo, apropiada es a los rectos la alabanza. Dar gracias al Señor con la vida, cantarle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas, cantarle cántico nuevo, también con arte, con voz de júbilo, porque la palabra del Señor es recta y toda su boca es hecha con fidelidad. Gloria a Dios. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército con el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar con un montón, pone el almacén en los abismos. Tema al Señor toda la tierra, también en su presencia todos los habitantes del mundo. Porque mandó y fue hecho que el mundo y todo se convirtió. Gracias. Hay un cántico muy hermoso, ¿verdad? Que tiene que ver con los muros caídos. Yo quiero decirle una pequeña ilustración. Mire, Ahí están los muros caídos. los muros caen. Mire, como habla de los muros, que cuando cayeron los muros, ¿verdad? Y cómo se celebró. En el 1989, Berlín tenía dos muros, y dos muros ¿qué? Se abrieron dos, cayeron. Así que a veces nosotros no tenemos muros alrededor de nosotros que necesitamos que caigan. Por lo tanto, vamos a cantarle que los muros en nuestra vida que nos impidan seguir adelante puedan caer. Así que vamos a cantar con mucho
Aleluya. Era el momento de confesar otra parte porque yo estoy equivocando, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿cómo lidiar con el sentimiento de culpa en cuanto a los pecados pasados y los presentes, ¿verdad? Todos en algún momento hemos pecado. Una de las consecuencias es la culpa. Podemos estar agradecidos por los sentimientos de culpa porque esto nos lleva a buscar el perdón. Al momento en que una persona se vuelve del pecado para convertirse en Cristo, su pecado le es perdonado. El arrepentimiento es parte de la fe que conduce a la salvación. En Cristo, aún los pecados más vives son purificados. Lo vemos a través de 1 Corintios 6, 9 a 12. La lista de hechos perversos que son perdonados. La salvación es por gracia y la gracia perdona. Aún después de que una persona es salva, cometerá pecados, como el Señor le perdona. Cuando lo hace, Dios promete el perdón. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. En 1 Juan 1:1. Vamos a estar aquí en pie, y en este momento, esa limpieza que necesitamos, de aquellas cosas que hacemos, muchas veces de comisión y de pecado. Así que vamos a pedir al Señor en este momento que esa sensación que tenemos de que nos hemos equivocado y tenemos culpa, así que vamos a poner la oración. Señor, te damos gracias en esta mañana y te pedimos que hagas una limpieza total en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestros pensamientos y ese sentimiento de culpa que tenemos muchas veces porque dejamos de hacer aquellas cosas que tenemos que hacer y cometemos aquellas faltas que no debemos cometer. Así que te pedimos en este momento una limpieza total de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro cerebro, de nuestra vida, para que podamos glorificarte, podamos alabarte. Gracias, Señor, porque sabemos que hemos perdonado. Gracias, Señor. Por Jesús. Amén. Amén, amén, amén. ¿Cuántos se están perdonados? Amén. Si no, hay que volver otra vez. Bien, vamos a hacer una emocional. Vamos a cantar entonces. Entonces, ¿qué pasó? Si oramos por el pecado, nos sentimos que y libres. Por lo tanto, tú me hiciste libre. Libre, Señor. Así que nos sentimos libres. Libre,
desespero por llegar a su hogar, observa el semáforo que está dando una especie de bienvenida a su destino. Ciertamente esa experiencia nos da un sentido de bienestar, la cual se acentuó totalmente cuando el semáforo en color rojo nos indica que debemos detenernos, o mejor aún, cuando estamos a punto de pasar la luz, se coloca amarilla. ¿Qué incomodidad se siente? ¿No es cierto? Ahora bien, aun cuando deseamos de todo corazón encontrar todas las luces de los semáforos verdes, hay ciertos ciudadanos que deben responder. Hay momentos que tenemos cuidado. Por ejemplo, si usted está situado primero en un cruce, puede sentirse impulsado tan pronto la luz cambie a su favor, porque su vecino de atrás, ese cuando mira el retrovisor parece que le está diciendo, montándose en el baúl. Posiblemente, no pasa. Provoca un estado de urgencia sonando su bocina. Si no tiene cuidado, responde ante ese punto sin considerar el hecho de que los vehículos contrarios no obedezcan a la señal del alto, provocando con ello un accidente. Definitivamente, en nuestros caminos debemos ser cuidadosos, aun cuando todas las señales están a nuestro favor. La Biblia, la poderosa palabra del Señor, trae un caudal de expresiones que nos indican la utilidad del transcurso de nuestra vida. Nos hablan sobre los momentos donde debemos detenernos, pero también nos indican en otras instancias que debemos continuar la marcha. Sea uno o sea otro, cada decisión que tomemos debe tener un ingrediente que es clave, la prudencia. Dice la Escritura el siguiente consejo: todo hombre prudente proceda con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. Proverbios 3:16. Te invito a regresar a la educación inicial. ¿Cuántos accidentes en el transcurso de la vida podemos haber evitado si hubiéramos ejercido la prudencia en el momento de la toma de decisiones? Reconozcamos, en ocasiones hemos sido impulsados a tomar ciertas decisiones gracias a una falsa alarma de urgencia que en realidad no correspondía. El ejemplo del auto trasero que nos empuja a cruzar se puede aplicar a diversas áreas de la vida. Pudiera ser lo que impulsa un círculo de falsas amistades, un grupo de compañeros de trabajo, un vendedor de productos, una oferta única, un anuncio de los medios de comunicación masivos, ya sea televisión, radio, prensa o internet, un familiar que manipula sus emociones a su favor. Miren, los automovilistas automovilistas que están de nosotros son muchos. Sin embargo, a la hora del accidente, este mismo que cayó para sellar la falta te pregunta: ¿te detendiste? Cada decisión que tomemos en la vida debe someterla primero a Dios, aun cuando todos los semáforos se te presenten en mente. Esto es que Dios desea para ti. En este momento de cruzar es necesario que la Escritura te dice: tomemos decisiones antes para evitar la violencia. Todos hemos tenido ese problema en la luz, siempre en esta cosa. Así que vamos a continuar viéndole al Señor que nos dirija. Y en este momento para que el Señor, en este momento de poner todas nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras incursionadas en la vida, y saber detenernos en el momento que la luz está verde o roja, ¿no? Hay veces que tengo que detener la verde porque es lo que es más blanco. Así que no siempre. Mi madre decía que la luz más eficiente era la roja, porque uno estaba allí. Así que vamos a esperar que mi madre tener una oración para que podamos tener la presencia del Señor para aquellas situaciones que la venida de nosotros demos a sus pies. Esta mañana, ¿verdad? Por todas esas personas que tienen situaciones, que tienen algún pesar en su vida, ¿verdad? A lo mejor también por personas que necesitan tomar decisiones en su vida, como así decía la reflexión de esta mañana. Y quiero añadir, ¿verdad? No hace mucho yo andaba con mi esposa en el carro y vemos una luz, estaba verde, y vamos a pasar. Y de repente la luz comenzó a ponerse verde, roja, verde, roja. Entonces, como yo soy así medio payaso, yo empecé le decía yo, ¿qué hago ahora? Frenar, y ella se reía. Y yo creo
si Dios nos da la luz verde, podemos tomar esas decisiones, ¿verdad? Sin mirarla. Porque si Dios nos da esa luz, Él nos va a apoyar. Él va a tener vamos a tener su respaldo, su mano, su guianza en el camino. Así que todas esas personas, ¿verdad?, que tengan alguna decisión que estén en este momento por tomar, que estén pidiendo la guianza a Dios, no cesen de orar, no cesen de pedir esa guianza a Dios antes de pedirse a cualquier otra persona, sino ponerlo en las manos de Dios primero. Así que, gracias Dios por este día, primeramente. Gracias por esta hora, Señor, por este tiempo que podemos tomar, Señor, para adorar, para glorificarte, Señor. Gracias por tu presencia, que nos acompaña desde que nos levantamos, Señor. Y en esta hora estamos delante de ti, Señor, con nuestros corazones dispuestos, Señor, con nuestras mentes dispuestas para escuchar tu palabra, ¿no? Y venimos ante ti, Señor, para pedirte, Padre, por todas aquellas personas, Señor, que en este momento esté por tomar alguna decisión en su vida, Señor, ya sea de trabajo, ya sea decisiones de mudanza, de muchas situaciones que tenemos que tomar esas decisiones, Padre, que pueden ser de beneficio, como también pueden ser de mal a nuestras vidas, Señor, que seas tú guiando a cada persona, Padre, que sea tu presencia, que sea tu Espíritu, Señor, hablando sus vidas, hablando sus mentes, Señor, para que estas personas puedan tomar esas decisiones, Padre. Mira aquellos que están enfermos en esta hora, Padre. Tú conoces quiénes son, tú conoces sus dolores, Padre, tú conoces su cuerpo, Señor. Y yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús seas tú, Señor, poniendo tu mano en sus vidas, Señor, poniendo tus manos, Señor, en su cuerpo, Padre, y en el nombre de Jesús seas tú quitando todo pesar, todo dolor, Señor, de su cuerpo, Padre. Padre, mira a esos que tienen problemas familiares, Señor, tú conoces quiénes son. Tú conoces, Padre, esas madres que oran por sus hijos, Señor, tú conoces, Señor, esos padres que día a día se levantan para traer el sustento a sus hogares en este tiempo tan difícil, Señor. Te pedimos que seas tú con cada uno de ellos guiando, dándole la fortaleza, dándole, Señor, esa esperanza de que tú estás al final del camino, Señor, de que hay una luz al final, Padre, y de que tú estás llevándonos de tu mano, Señor, que tú estás en control de todo, Padre, tú estás en control de esta pandemia, tú estás en control, Padre, del gobierno, tú estás en control de nuestras vidas, Señor, de tu iglesia, tú estás en control, Padre. Y todo esto te lo dejamos en tus manos, Señor, confiando, Padre, que tú eres el Todopoderoso, Señor. Gracias. Confiando, Padre, que tú eres ese, Señor, que sin ti no somos nada, Padre. Que todo lo que tenemos te lo debemos a ti, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. En el momento Amén. la palabra del Señor, por lo tanto, vamos a tener también la oración de iluminación. Por el pastor Carlos Martín, José, el pastor Carlos Martín, el caballero, el padre, y que tenemos una hora, que van a una hora y otro va a escuchar la palabra del Señor. Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. ¿Se están gozando aquí? Amén. ¿Se están gozando allá? Amén. Espero que sí, que ese gozo no pare. Y le hemos pedido al Señor que inunde con su presencia, con su Santo Espíritu, tanto este lugar como las extensiones del templo, allá en sus hogares. En el día de hoy se convierten en casa de Dios y puerta del cielo. Así que hay presencia de Dios allá. Agradecemos a nuestra hermana Lidia del Valle por tan hermoso dirección en esta mañana. Estamos bien animados con unos coritos que algunos no los conocíamos, otros los sacamos a flote después que habían estado guardados en un álbum de recuerdos por hace un tiempo. Y muchas de las personas que se han estado comunicando con nosotros a través de las redes han dado las gracias porque fíjense, hermano, atención fresca para que sepan lo bueno de esto. Nos dicen que están muy contentos porque hay un buen balance. Tenemos alabanza bastante contemporánea sin ¿verdad? Echar afuera las alabanzas que ya todos conocen. Y eso es lo que nosotros queremos, que haya un cántico nuevo, pero aquellas alabanzas que también nosotros conocemos ya podamos darle un refresh, ¿no? Refrescarlas y volverlas a interpretar. Porque mire, todo lo que respire, alabanza. Así que en su casa, si usted tiene una pandereta, sáquela y anímese y aplauda. Seguro que sí, porque donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está el Señor. Está aquí y está allá en tu hogar.
recuerdo que este próximo martes a las 7 de la noche tendremos nuestro culto de oración e intercesión y siempre damos una palabra de reflexión. Así que a partir de las 7 de la noche, próximo martes, como todos los martes, recuerden, no hagan otra cosa, no se conecten en otra cosa que no sea en el culto de la Iglesia Bautista del Redentor. Está invitado usted y su familia para que se conecten. Igual, jueves en la noche tenemos nuestro estudio bíblico de discipulado, que ha estado muy bueno, retante, no se lo niego, sumamente retante, pero sabemos que ha sido de bendición para todos aquellos y aquellas que se han conectado. Mes de septiembre, que viene por ahí, algunos dicen que es el mes de los huracanes. Nosotros vamos a orar para que el Señor los desvíe todo. Amén. Que desvíe todo. Pero en el mes de huracanes, pero también en mes de cumpleaños de gente que yo quiero mucho. Gente que amo mucho. Como el caballero que está aquí al lado y la dama bella y hermosa que está por ahí cerquita, que es mi esposa. Así que tengo muchas razones por las cuales celebrar el mes de septiembre. Pero también en nuestra iglesia, en el mes de septiembre, nosotros celebramos. ¡Ah, y Nere también! Está tirada en medio. Vamos a tener que empezar a hacer celebraciones interactivas. Va, Lidia, va, tranquila, no se va a olvidar. En el mes de septiembre nosotros aquí contigo Huracanes tenemos fiesta por varias razones. Número uno, nosotros celebramos el mes de las misiones en septiembre. Así que, aunque para nosotros las misiones es todo el año, y todo el año nosotros separamos tiempo para orar e interceder por nuestros misioneros y misioneras. Y no tan solo los nuestros, donde quiera haya un misionero o misionera que es de la grey del Señor, desde la gran familia del Señor, que es del pueblo de Dios, allí que llegue también la bendición, ¿verdad que sí? Pero oramos específicamente también por los nuestros, que son los que apoyamos económicamente y en oración. Así que vamos a estar recibiendo la ofrenda misionera durante el mes de septiembre. Así que hermano o hermana que también nos visita a través del internet, si usted gusta hacer una oración en favor de las misiones, será bienvenido, será bienvenida. Son hombres y mujeres que han dejado atrás su familia por seguir el mandato de Dios para su vida. Y mi esperanza como pastor es que también yo pueda en algún momento dado tener la satisfacción de que algunos de nuestros muchachos y muchachas salgan al campo misionero. Amén. Le pido a Dios que me dé ese privilegio y ese honor. ¿Cómo lo logramos? A través de la oración, de la intercesión, del enviar, de apoyar económicamente a la misión. Así que tenemos esa en agenda y en septiembre, ¿verdad? Que yo sé que ha sido un poquito apretado todo lo que ha estado sucediendo. Las chicas de esta iglesia saben cómo es su pastor y su equipo pastoral con ellas. Soy de detalle. Así que en este mes celebramos también el mes de la mujer bautista. Así que las chicas que están aquí les doy un aplauso. Y yo sé que su casa es un aplauso. Así que el mes de septiembre promete. Con todo y pandemia, vamos a buscar la manera de celebrar en grande las cosas preciosas y bellas que el Señor ha hecho. Así que en esta mañana te invito ahí donde estás, a que cierres tu ojito, extiendas tu mano desde ahí. Y vamos a pedirle al Señor que en esta mañana continúe hablando nuestra vida a través de la palabra que va a ser cortada. He escogido al mensajero en esta mañana, Pastor Ramón Padre, y yo sé que hay una palabra sazonada de parte de Dios para nosotros. Así que pongamos todos de acuerdo y vamos a orar. Señor, con corazones agradecidos nos acercamos a ti. Gracias mío, porque tu presencia nos llena, nos arropa, nos bendice, nos capacita. Qué bello es poder interpretar alabanzas sabiendo que las mismas han de llegar como olor grato ante tu presencia. Qué bueno es saber que lo que hacemos aquí tiene repercusiones en el infinito del universo. Que no son palabras que se lleva el viento, que son expresiones de nuestro corazón que llegan a tus oídos, Dios. Te alabamos y te bendecimos. Te damos toda gloria y honra a ti, dador de la vida. Ahora, Señor, de la misma manera nos sentamos intencionalmente, tranquilamente, para escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. Para ello tú has escogido en esta mañana el mensajero tuyo, Pastor Ramón. Pasa carbón encendido en sus labios y permite que esa palabra que ya has colocado en su mente y corazón sea expuesta con poder y autoridad, que trascienda el espacio físico de este aposento
y llegue y cale profundo a la distancia de todo aquel o aquella que esté en sintonía con nosotros en este día. Por Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Amados y amadas en Cristo, que la gracia y la paz y el poder de nuestro Señor Jesucristo sean con todos y todas en esta mañana hermosa, mañana linda que Dios nos da después del día de ayer y que pensábamos que posiblemente no íbamos a poder llevar adelante este culto a la gloria de nuestro Dios, pero nuestro Dios es tan maravilloso que mire que mañana preciosa nos ha permitido tener para alabarle y bendecirla. Oremos por los amigos, hermanos, compatriotas que en esta hora quizás están pasando lugares en nuestra isla que tienen inundaciones. Algunos están sin luz. Otros, la gran ironía, a pesar de la mucha agua que cae, no tienen agua. Así que oremos por ellos porque el Señor les restaure pronto en estas necesidades que son vitales para todos y todas. Amén. Y en esta mañana hermosa quisiera predicar esta palabra que Dios puso en mi corazón. Y ustedes van a decir, como diría el cronista deportivo Ernesto Díaz González, y va a seguir. Pues vamos a predicar sobre el libro de Nehemías. Es fascinante. Y me motivó el Señor a tocarlo nuevamente, aún habiéndose predicado por los últimos 2 o 3 domingos sobre él, tanto nuestros pastores Rodolfo, Alma, y si no me equivoco el pastor Ramón. O sea, es un libro que tiene tanto y tanto que extraer de él, de la sabiduría y la bendición de Dios, que yo quiero en esta mañana compartir una porción del mismo con ustedes. Y usé de base bíblica el capítulo 2 del libro de Nehemías, Antiguo Testamento, para allá después de las primeras, segundas, Reyes, Crónicas, Samuel. Tenemos por ahí Esdras y Nehemías, que son 2 libros prácticamente gemelos. En Nehemías capítulo 2 quisiera que me acompañaran leyendo los versos 17 y 18. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablando Nehemías, dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Que bendiga el Señor esta palabra hermosa que nos da en esta mañana. Quería mencionar que la hermana Lidia, en una forma hermosa, ese devocional lindo para la gloria de Dios, estaba hablando de que hay muros que hay que derrumbarlos. Y eso es verdad. Eso es verdad. Todo depende del propósito que tenga el muro. Amén. Cuando yo estaba meditando en esta palabra, me vino a la mente eso de que podemos decir que en medio de la adversidad, si el Señor está con nosotros, Dios nos fortalece. Amén. Sé que Ana, que me estás escuchando con mucho amor, mi esposa querida, en medio del dolor, Dios te fortalece. Amén. Y te va a bendecir y vas a levantarte pronto para gloria de su nombre. Y yo estaba meditando en el libro de Nehemías, y como nosotros sabemos, si no lo sabemos lo aprendemos ahora, es uno de los últimos libros llamados libros históricos
del Antiguo Testamento y registra la historia del tercer regreso a Jerusalén después del cautiverio babilónico. Los que conocemos la palabra, y los que no la conocen la van a aprender en esta mañana, amigo y amiga que me escuchas, cómo el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia bajo el gobierno del rey Nabucodonosor. Y de ahí para abajo se fue una serie de golpes tras otros y de cautiverios terribles, largos, dolorosos. Y básicamente el libro de Nehemías nos recoge el relato de cómo fueron reconstruidos los muros de la ciudad de Jerusalén, llamada entonces y llamada todavía hoy la ciudad de Dios, y cómo se renovó la fe del pueblo. Bien importante señalar que a veces en medio de la zozobra, en medio del dolor y de la angustia, si tú y yo que conocemos al Señor, que le amamos de corazón, somos instrumentos para bendecir, somos instrumentos para llevar entusiasmo, para llevar esperanza en medio de las situaciones más difíciles, la fe se renueva. Amén. Y este libro contiene un mensaje que se torna, curiosamente, tremendamente actual para la realidad en que vivimos. Porque aunque es doloroso decirlo, amados, vivimos en una sociedad que la única palabra que quizás podría describirla es un estado caótico, para llevarla un poquito bien exagerado. Vivimos, aunque para muchos le parezca que no, en tiempos de adversidad. Vivimos en tiempos de temor que nos rodea, que como pueblo nos está llevando casi a la desesperación, y que muchas veces por la medida de seguridad, lo que nos dice el gobierno y nos dice todo, y eso es una medida sabia, métase en su casa, cierre con candado, póngase la mascarilla si va a salir y hablar con alguien. En esto Ana es muy efectiva, y si abro la puerta y no tengo la mascarilla, ay bendito, ahí Ana, me hace virar para atrás. ¿Amén? Gracias por eso, Ana. Y queremos levantar una muralla, amados y amadas, porque en medio de la situación que vivimos, quisiéramos evitar que por ella se pueda trepar el que viene a matar, o el que viene a hurtar, o el que viene a violar, o el que viene a destruir, aprovechando los momentos más difíciles que nuestro pueblo está viviendo. No hay que decirlo. Hay maneras muy sofisticadas de hacerlo, como ha ocurrido recientemente con el gran escándalo del dinero que supone que recibieran hermanos puertorriqueños y puertorriqueñas que están pasando dolor y necesidades, mientras otros, y quizás otras, buscan la manera de hurtar lo que no le corresponde, aunque represente dejar en el dolor y en la necesidad al que sí lo merece. Pero mira, nuestro Dios nos invita a que nosotros recordemos que sí ocurren cosas tremendas como el relato histórico de Nehemías. Y es el pueblo bueno, y es el pueblo sano, y es el pueblo de buen corazón. Escucha bien, el que usualmente sufre mayormente el impacto de las huestes del maligno, amados. Y muchas veces tenemos que hacer la pregunta, aunque no querramos, porque como dirían allá en mi barrio y mi callejón San Ciprián, se cae de la mata. ¿Y los líderes dónde están? ¿Y los que el pueblo eligió después de tantas promesas, qué están haciendo? ¿Y nuestras escuelas cómo están? ¿Igual de mal? ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Qué están aprendiendo? ¿Y nuestro sistema de seguridad dónde está? Que como decía en mi barrio, casi nunca aparecen,
Y si le dicen que en el tiroteo hay como 10 muertos, aparecen a las 3 horas, después que hayan barrido la sangre y recogieron los muertos, pues allí llegaron. Esto es quizás exagerado, ¿no? Pero lo que quiero decir es, con cuánta efectividad y responsabilidad estamos bregando mientras los malvados llegan sí temprano y destruyen. Y estas no son preguntas que son caprichos de nadie. Son preguntas válidas, amados. Que quizás no caigan bien, pero lo son. No hay duda. Tiempos difíciles. Y escucha bien, tiempos donde es más fácil comentar. Y tenemos en el periódico y en la televisión programas de bochinche que usted ni los pida. Están ahí. Y es más fácil criticar. Pero si algo nos presenta la palabra del Señor en una forma diáfana, es que Dios nunca cuenta en su historia con los que critican, tampoco cuentan con los que dicen no se puede, y no hacen nada más. Tenemos un Dios todopoderoso que sí cuenta con aquellos que aún sintiendo el dolor y lo trágico del momento en que viven, aún quizás siendo parte de la aflicción y sientan el quebranto tocarles el corazón, no dejan la cosa ahí, se levantan para tocar la llaga, para sanar la herida, para llevar una palabra de esperanza, en fin, para hacer algo al respecto en medio de la necesidad. Y con gente como esta contaba el Señor en la antigüedad y cuenta hoy. De este tipo, de este calibre, es este hombre llamado Nehemías. Con eso cuenta el Señor hoy, 23 de agosto de 2020. Como estábamos hablando de muro, y esta porción se trata del empeño que el Señor pone en el corazón de su siervo para levantar ese muro, ese vallado en el plan de Dios. Yo tuve el privilegio con mi esposa, gracias a Dios, de ir a Israel. Y caminamos por lo que queda de ese muro. Amado, y es emocionante. Es emocionante cuando el doctor Sami Pagán, que era nuestro guía, nos dice, y este es lo que llamaban la puerta de los caballos, y esto aquí es lo que llamaban el estanque o la puerta de las ovejas, y usted ve eso y su mente vuela años y años y años. Es como ir en una máquina del tiempo y pensar que por allí caminó este hombre de Dios y otros. Qué hermoso es conocer al Señor, amado. Qué hermoso es conocer esta historia de amor y de esperanza que Dios nos ha dado. Y el Señor levanta a este hombre de Dios y tiene importancia tan en el plan porque el Señor lo llama a edificar. Oye, hay muros que se construyen sin siquiera meditar en sus circunstancias. La hermana Lidia mencionó. El muro de Berlín, eso fue una historia de dolor terrible. De separar hermanos de un mismo país. Que cuando lo levantaron en el lado de acá quedó familias que no podían ver a sus familiares acá. Con una calle de diferencia. Años y años y años. Hoy en día se está levantando un muro allá en el sur de Estados Unidos. No voy a entrar más en eso. Pero sabemos que está causando dolor. Oye, pero hay muros que sí tienen un propósito y una importancia en el plan de Dios. Y este es uno de ellos. La palabra de Dios nos demuestra y nos dice desde el profeta Zacarías. Zacarías 4:9, profetizando el siervo de Dios, hablando por la boca de Dios, dice, y las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Antes no era el muro, antes no había casa.
Ustedes saben que el templo fue destruido. Cuando Nabucodonosor se llevó cautivo lo mejor que había de Jerusalén, allí no quedó piedra sobre piedra. Pero aquel pueblo de Dios anhelaba el santuario, anhelaba el lugar que Dios le había indicado a Salomón que construyera y había sido destruido. Y el Señor en su misericordia levanta a Zorobabel, que era un gobernador en ese tiempo del pueblo de Dios, para edificar, para levantar, para volver a construir el templo del Señor. Pudieron levantar el templo. Las murallas estaban en ruinas todavía. Y es bien hermoso porque cuando usted lee el libro de Esdras, el libro anterior a Nehemías, ya para el capítulo 3, relata cómo los albañiles echaron los cimientos para restaurar el templo. Y mientras lo hacían, dice que los sacerdotes y los levitas y los músicos alababan la gloria de Dios, mientras las manos de aquellos hombres iban levantando el templo del Señor. Dice más, dice que los ancianos y los sacerdotes, los que habían visto, los que estaban todavía vivos, que estaban allí en sus 80 y pico, sus 90 y pico años, quizás más, que habían visto la gloria del primer templo, comenzaron a llorar del gozo que sentían al ver que se estaba edificando nuevamente la casa del Señor. Bendito Dios. Mira, pero yo quiero decirte, cuando usted lea más adelante la porción que hemos escogido, más adelante del verso 18, usted se dará cuenta que mucha oposición encuentra el pueblo de Dios cuando quiere hacer la voluntad de nuestro Dios. Y eso no es nuevo. Cuando usted se vaya al libro de Esdras, se dará cuenta las piedras que le pusieron en los zapatos a Zorobabel para que no pudiera construir el templo. El pueblo de Dios siempre está bregando con una lucha del enemigo, amados. Tenemos un enemigo que no pierde el tiempo y que, como he dicho anteriormente predicando la palabra, cuando se trata de buscar secuaces, oye, no escoge categorías ni estratas sociales, los escoge con el corazón bien entenebrecido si se trata de hacer daño a la iglesia y al pueblo del Señor. Pero nuestro Dios es maravilloso. Y cuando el Señor dice una cosa se cumple, gloria a Dios. Y allí estaba el templo. La verdad es que nada se parecía a la gloria de aquel primer templo de Salomón. Era más humilde, era más sencillo, pero era donde estaba representada la presencia de Dios. Pero faltaba el muro. Faltaba construir aquello que había sido derrumbado, que representaba seguridad, belleza, fortaleza a la ciudad. Pero para el Señor representaba todavía mucho más. Allí había un sentido más allá de lo puramente natural. Y aquellos muros que habían sido destruidos y quemados representaban mucho más que piedra y arena, amado y amada. Mucho más que concreto para Dios. Porque en sentido puramente espiritual, aquellos muros quemados y destruidos eran símbolos de libertad, eran símbolos de la soberanía del Dios Todopoderoso, del Dios que levanta vallado para proteger a aquellos que son suyos, aún en medio de tiempos difíciles y de temor. Ese era el Dios a quien Nehemías adoraba. Ese era el Dios de este siervo del Señor. Oye, pero sobre todo, aquel muro era el vallado protector de Dios, que hacía una demarcación de lo que era del mundo y lo que era de Dios. Y Dios necesitaba un hombre con visión de lo alto para reconstruir lo que estaba destruido, y lo halló en Nehemías. Gloria a Dios. Quizás el Señor estaba mirando a otros más, pero quizás en esos otros más había un no se puede. Está difícil la cosa. Oye, yo tengo un trabajito bueno ahora, tú sabes, perdóname. Yo creo que el Señor no me está llamando a mí. No, no es a mí.
Como está llamando al que está al lado. El Señor, mira para allá. ¿Eh? Ojo, amado, a mí me parece que el Dios nuestro, oye, en este tiempo tan difícil, tan violento, de tanta incredulidad y de indiferencia en nuestra sociedad, sigue contando con hombres y mujeres que ante la adversidad, oye, lejos de rendirnos, nos vayamos con el Señor en medio de tiempos difíciles, oye, y nos exijamos determinación, pasión por las cosas de Dios, confianza, compromiso, visión de lo alto, porque hay muros que necesitan ser reconstruidos, hay vidas que son como muros destruidos en nuestro país, y hay alguien que necesita llegar hasta ellos y levantarlos y decirle que hay un Dios que les ama, que puede reconstruir tu vida, no importa las circunstancias y los dolores que hayas vivido. Nuestro Dios es el Dios que se define y se especializa en restaurar y cuenta con hombres y mujeres dispuestos para la gloria de su nombre. Sí, hay muros que definen nuestras vidas, pero el Señor quiere que establezcamos ese que define lo que es el territorio nuestro en términos de lo que Dios quiere y lo que el mundo le pertenece. Lo que de ahí para allá, con sus pasiones humanas, con sus deseos mundanos, con las tragedias de cada día que nos golpean todos los días en nuestro país, por las luchas de poder a cualquier precio, el Señor quiere tirar un vallado donde tú y yo estemos en el lado de acá y podamos extender que somos pueblo de Dios y que en las manos del Señor somos otra cosa. Bendito sea su nombre. Mira, a mí me parece, amados y amadas, que Dios quiere que como su pueblo que somos, trabajemos unidos, levantando un muro espiritual que sirva como lugar de refugio para aquellos que caminan sin esperanza. Y ahí nos vamos enredados todos, los bautistas y los discípulos y los pentecostales y los metodistas y los católicos, si quieren servir al Señor de corazón y de verdad, porque el Señor está llamándonos en esta hora, no para que estemos tirando un muro de diferencia, sino para que no le echemos más allá donde está el mundo y nosotros podamos trabajar juntos para la gloria de nuestro Dios, que es quien merece toda honra y toda gloria. Bendito su nombre. ¿Qué clase de persona era Nehemías? Dice el relato de la palabra que este hombre tenía una sensibilidad tremenda en su corazón, como la que Dios quiere que tengamos tú y yo. Tan pronto escuchó el sufrimiento de aquellos en Jerusalén, dice que empezó a llorar. ¿Por qué? Porque él sabía en su corazón que lo que pertenecía al Dios Santo a quien él servía estaba derribado. Porque él sabía que el pobre remanente que quedaba allí, enfermos, menesterosos, ancianos, estaban en gran mal y en gran afrenta, como dice la palabra. Oye, el corazón del siervo del Señor se traspasó de dolor y lloró y ayunó y oró. Qué hermoso, ¿verdad? Y después habló sin reserva alguna con el Dios a quien él amaba. Cuando tú eres del Señor, tú puedes hablar con el Señor de tú a tú, gloria a Dios. Como hablas con papá, gloria a Dios. Como hablas con un hijo. Como hablas con tu mejor hermano. Como hablas con tu mejor amigo. Puedes hablar en esa confianza. Y si en ese proceso sacamos un tiempo de ayuno y de oración, oye, Dios nos da una fuerza poderosa con la cual nuestro Dios abre las puertas de su bendición. Y en verdad hay muchas dificultades y nos golpea la adversidad como le ha pasado a nuestro pueblo. Y la tendencia es a desalentarnos. Pero no olvidemos nunca que, óyeme, no existen triunfos en el terreno fácil, sino precisamente en medio de los problemas es que nuestro Dios se glorifica. El Dios que ve nuestra barca y las olas pueden estar a 15 pies, pero si Dios está con nosotros, ese mal va a bajar y va a haber grande bonanza.
Glorificado sea su nombre. Pero vamos a invertir el orden. Primeramente pensemos quién no era Nehemías. Pero mira, no era pastor. Todo el mundo cree que tenía un doctorado de Gordon Conwell. No, ese viene, para la gloria de Dios, pero no lo tenía. Sacerdote tampoco de la ley judaica, no lo era. ¿Cómo va a ser? Ese hombre tenía que tener un título, ¿no? En el Sanedrín menos aún. Y usualmente tratamos de identificar, oye, como los símbolos de la presencia de Dios, ese tipo de cosas. Pues el templo, mientras más suntuoso y grande. Yo conozco pastores que la piquiña era que había que tumbar lo que había y construir una cosa fastuosa. Yo no sé si para que después que yo pasara dijera eso lo construyó el pastor fulano o la pastora sutana. A nuestro Dios eso no le va ni le viene. Amén. Bendito Jesús. Sí, tenemos que tener la casa hermosa. Es para Dios. Amén. Y para que los que vienen se sientan que hay presencia del Señor y que hay amor. Amén. Y que estamos aquí en un lugar de refugio para la gloria de Dios. Y a veces pensamos el altar es santo. Yo les conté a usted una historia del altar, no voy a entrar en eso, pero cuidado con eso, está le dando mucha santificación. La santidad es de nuestro Dios. Y en ocasiones, oye, y cuidado con esto, pensamos que eso le corresponde al pastor, tú sabes, o al sacerdote, o al líder de los diáconos, porque como esos son, deben estar más cerca al tercer cielo que los demás, tú sabes. Pero mira, bendito Jesús, si en tiempo de Nehemías aquel pobre remanente hubiesen pensado así y hubiera estado esperando que el sumo sacerdote apareciera por allí, yo le aseguro a usted que los problemas no se iban a resolver. Y yo me atrevo a apostar que se hubieran muerto todos esperando en su desesperanza. Oigan, sí, el pastor es importante, nuestros diáconos lo son, óyeme, nuestros ujieres lo son, los presidentes de nuestra junta lo son, gloria a Dios, todos somos un cuerpo en el plan de Dios. Nuestra secretaria, hasta el que cierra y abre la puerta, el que nos ayuda a limpiar, todos somos valiosos para Dios. Y muchas veces el pastor no está, pero el Señor sigue contando con ese rebaño, créanlo, amados. Segundo, Nehemías tampoco era un profeta. Y nuevamente, y a veces nos ocurre que si no aparece un profeta, a darle un replay a lo que ya el Señor nos puso en el corazón hace rato. Pero hasta que no venga un profeta, eso que conocemos como profeta. De hecho, ahora hay profetas también. No es cuestión de ser pastor, ni reverendo, ni nada. Ahora hay gente que tiene título de profetas. Y hasta que el profeta no hable, no se mueve nada. Y las cosas están malitas, así que vamos a donde el hermano fulano o la hermana sutana, que esa así la usa el Señor. Ahí sí que hay, a ver lo que el Señor quiere para nosotros. Mire, cuidado con esto, amados. Cuando Dios te quiere hablar, cuando Dios te quiere usar y créelo, te quiere usar. No hay que salir corriendo a que te lo confirmen 10 profetas. Ora y confía en el Señor y deja que Dios hable a tu corazón. Y créelo por fe y el Dios de la gloria te va a usar para la gloria de su nombre. Tercero, Nehemías no era ni un oficial de relaciones públicas de nadie, ni venía buscando publicidad, ni estaba buscando escalar posiciones, ni económicas, ni religiosas, ni menos políticas. De los tres tipos tenemos, ¿sabes? Ahora, ¿quién era Nehemías? Pues la palabra nos dice sin reserva que era un hombre cuya vida profesional, oye bien, le propiciaba comodidad, posición social privilegiada, prestigio. Pero por encima de todo aquello, humanamente hablando, que es banal, que todo eso va a terminar.
era un hombre que amaba al Dios Altísimo. Era un hombre comprometido con su fe. Y en fin, era un simple y sencillo laico que amaba a su Dios. Bendito sea el Señor. Y yo sé que nuestro hermano, el pastor Rodolfo, hace 3 domingos predicó sobre la labor que realizaba Nehemías como copero del rey. Pero yo quisiera señalar algo sobre eso. Con la autorización que Rodolfo yo sé que me va a dar. Amén. Y el Señor. Mire, posiblemente con ese trabajito de Nehemías, hoy, que a veces somos tan santos que lo más posible a Nehemías lo habríamos quemado peor que a los muros de Jerusalén. Y quizás lo hubieran puesto en disciplina, ¿sabes? Por ese trabajito con el que se ganaba la vida. Qué grande ironía, amados. Yo les quiero mencionar 4 hombres que en mi vida, bien rápido, conocí. Benjamín Fernández, miembro fundador de esta iglesia. Hermano de Norma, mi compañera de trabajo y cofundadora del Círculo de Oración de la Autoridad de Energía Eléctrica. Benjamín era un auténtico hombre de Dios. Escribía redacciones para la revista El Nuevo Evangelista, que ya no existe nuestra. Escribía poemas. Ya está en la presencia del Señor. Fidel Cortés, un hermanito de la Iglesia Bautista Getsemaní, de Colinas Verdes, de donde venimos. Un hombre que usted lo miraba y la santidad le salía por el pelo. Casi no hablaba. Fue diácono de nuestra iglesia. El hermano Gilo Rivera, hermano querido de Barrio Obrero. Y un hombre que nunca conocí su nombre, un bartender en el antiguo Cecilia Place en Piñones. Hombres sencillos, ovejas genuinas del redil de Dios. Y sus vidas brillaban donde quiera estaban. ¿Saben qué? Los 4 eran bartenders. Los 4. Los 4. 3 de ellos se ganaron su vida en la sección de licores del Caribe Hilton. Y el 4, cuyo nombre nunca conoceré, si Dios lo conoce, trabajaba de bartender en el Cecilia Place. Y allí lo conocí el día que a mí me hicieron empleado regular de la Autoridad de Energía Eléctrica. En esos tiempos, cuando nombraban a uno, otros tiempos, Ramón y Katy, los compañeros tuyos decían, vamos todos a almorzar juntos. La manera de agasajarte. Y tú eras el invitado. Y en esa ocasión, vamos al Cecilia Place. Yo no sabía ni lo que era aquello. Y allí era otro tiempo. Allí nos atendió este hombre. Y empezaron los compañeros todos a pedir lo que iban a tomar. Y cuando yo le dije, a mí pues trae una Coca-Cola con hielo. Y usted sabe cómo fue el relajo de los compañeros de uno, ¿no? Hombres y mujeres. Mira, es que él es aleluya y él es de la religión, todo eso, ¿verdad? Y él no bebe, no. Y el hombre se me quedó mirando y me dijo, ¿de verdad que lo que quieres es una Coca-Cola? Y yo dije, eso es lo que quiero, nada más. Y me dice, qué bueno. Quiero que ustedes, todos los que están en esta mesa, sepan que yo les sirvo al Señor. Y que estoy aquí, porque es la manera de ganarme la vida para mantener mi familia. Pero felicito a este joven. Ese tiempo yo era joven. Tú sabes, cuando Dios nos permite dar un testimonio como el que ese hombre me dio a mí, como estos otros 3 nombres que yo les acabo de mencionar, dieron con sus vidas. Allí los reconocían y los respetaban, donde ellos trabajaban. Dieron testimonio del Señor, al igual que Nehemías lo dio, gloria a su nombre. ¿Tú sabes qué, amado? Cuando Cristo penetra en tu corazón y Cristo viene a transformar lo que es necesario transformar,
Cuando Cristo llega, viene a perfeccionar en ti y en mí lo que hay que perfeccionar. Y lo hace para su gloria, aunque humanamente a veces no lo podamos entender. Nehemías fue un hombre llamado por Dios. Y esto es lo hermoso de su historia. Estoy avanzando, perdonen que me he extendido un poco. Dios lo necesitó. Y Dios lo llamó para edificar, para unir, para levantar y afianzar la soberanía y la gloria del Señor. Y lo más hermoso es que Nehemías no puso reparos al llamado divino, ni utilizó como excusa el trabajo que realizaba. Se puso en las manos del Dios que amaba y Dios lo usó para su gloria. Bendito su nombre. Mira, y hay unas cualidades que yo quisiera que las hagamos nuestras, dignas de imitar de este hombre de Dios. Sí, hay cualidades que el Señor en su palabra nos muestra a través de la vida de sus siervos y de sus siervas que son dignas de imitar. Y Nehemías es uno de esos más bellos ejemplos. Mira, yo creo que el Señor nos imita, que imitemos su integridad. Nehemías era un hombre íntegro, como dicen nuestros jíbaros, de una sola pieza. Y esos son los hombres y mujeres que Dios reclama. Sus intereses particulares, oye, por mejores que fueran, no hicieron sombra a la hora de Nehemías responder al llamado divino. Él estaba muy bien, como decía el jíbaro, estaba en las papas, allá sentado al lado del rey. Privilegios que Dios le dio. Pero cuando Dios lo llama, oye, a poner las manos en el arado, no le dice a Dios que no. Y puso delante del rey su vida de servicio, su testimonio respetable, su sana moral, su integridad. En el libro termina bien, aun cuando hayas comenzado mal. El pastor y consejero cristiano Carlos Abeles, amigo de nuestro pastor, ha predicado en nuestra iglesia, hablando sobre la virtud de la integridad en el cristiano, dice lo siguiente y lo voy a citar. Quiero que usted lo escuche. La integridad cuenta no para poco, no para mucho, sino para todo. La integridad hace que como hijos honremos a nuestros padres, aun cuando no lo merezcan. Hace que seas tú el esposo o la esposa que Dios quiere que seas y que tu cónyuge necesita. Permite la integridad que te conviertas en un padre o una madre que muestre el carácter de Dios a tus hijos y les ofrezcas dirección y propósito. La integridad permite que Dios sea honrado a través de tu trabajo, de tus finanzas, de tus emociones y hasta de tu computadora y tu teléfono celular. Y será de tu integridad que la gente hablará en voz alta cuando tus días terminen en esta tierra. O susurrarán con amargura por la ausencia de ella en tu vida cuando tú ya no estés. Oh, tremenda palabra, ¿verdad? Y al pedirle al rey, al pedirle a Nehemías al rey los deseos de su corazón, este hombre íntegro de corazón tocó la fibra más profunda del corazón de un rey persa duro. Y Dios lo movió y todos los deseos le fueron concedidos. Ese es nuestro Dios en acción. Pero el Señor nos invita a imitar también su gratitud. Nehemías amaba Jerusalén. Y quiero que usted sepa, había vivido prácticamente, si no toda su vida en Babilonia. Pero él sabía dónde estaban sus raíces. Qué hermoso, ¿verdad? Él sabía dónde estaban el sepulcro de sus padres. Quiero decirle al pastor Ramón que Ana y yo buscando para atrás encontramos quién era mi tatarabuelo. Se llamaba Ramón Martínez Martínez, de Vega Baja. Apúntalo. Qué hermoso es poder buscar y uno hallar. Y yo creo que Nehemías tenía en su corazón ese deseo y pensaba
en aquel lugar que había sido la tierra de sus padres, de sus antepasados. No había vivido allí, pero amaba aquella tierra. Y él ostentaba un cargo de servicio, sí, de nobleza en la corte del rey. Pero el llamado de Dios recordó que aquel era el pueblo de sus padres, al cual él también pertenecía. Oye, y entendió lo que aquel llamado representaba para el Dios que amaba y que le había bendecido. Y entonces, sin excusas alguna, dispuso su vida para servir al Señor. Porque mira, el corazón de este hombre no se había maleado. Qué hermoso, ¿verdad? Ni por todo el oro, ni por toda la gloria que le rodeaba, ni por su posición de privilegio política, como la llamaran en la corte del rey. Y eso es ser agradecido a Dios. Triste que muchas veces, a pesar de que Dios lo permite, podamos subir a posiciones de opulencia y después nos olvidamos ya del Dios que nos llevó hasta allí, en vez de aprovechar y dar testimonio de la gloria de Dios. Jamás olvidaré al doctor Carlos Lastra. El doctor Carlos Lastra fue secretario de Estado de Puerto Rico. Un economista con doctorado de Estados Unidos, de la Universidad de Harvard, brillante. Pero cuando era niño, que se estaba muriendo de una tuberculosis que vomitaba sangre, su familia amaba al Señor. Y orando, y confiando. Un buen día le llegó un vómito y lo botó completo. Un muchachito como de 11 o 12 años todavía no había podido completar ni el primer grado. Y aquel día él dijo, hoy soy sano por la gloria de nuestro Dios. Y fue sano. Y empezó su primer grado a los 11, a los 12 años. Pero cuando tú eres fiel al Señor, Dios hace cosas maravillosas. Y el doctor Carlos Lastra sirvió al Señor con integridad. A tal grado de que don Roberto Sánchez Vilella lo nombró su secretario de Estado y secretario de Comercio. Y sus empleados, y yo conocí a algunos de ellos, hablaban de la integridad de este hombre de Dios. Tú sabes, qué bueno cuando tú le sirves al Señor y le eres fiel. No dejas que el mundo con sus vaivenes te malee. Ese tipo de hombre era Nehemías. Eso es ser agradecido a Dios. Y tercero, yo les pido a que imitemos su fe. Nehemías tenía la absoluta certeza del Dios que le había llamado. Certeza absoluta. Y saben algo, amado, cuando nuestra fe está puesta en ese Dios de todo poder a quien servimos, el Dios que nos llama, el Dios que nos bendice, no hay nada en el mundo que nos pueda impedir que seamos fieles a su llamado. Llámese como se llame lo que te den. Nos vamos a levantar y a la voz poderosa de nuestro Dios vamos a edificar para su gloria, porque quien nos prospera y nos bendice es nuestro Dios. Concluyo, amado. Invito a que nos pongamos en esas manos benditas de nuestro Señor, como lo hizo Nehemías, para edificar, para restaurar vidas, para proclamar la soberanía de nuestro Dios, para decir a todo el que podamos que en tiempos difíciles nuestro Dios es nuestro refugio fiel y es nuestra esperanza y puede serlo para ellos y ellas también. Vamos a trazar la raya para que esta comunidad aquí, donde Dios nos puso, en medio del caos de nuestro tiempo, tenga a dónde mirar y pueda distinguir dónde está el territorio de Dios y puedan acudir y hallar oportuno socorro, el oportuno socorro que en Cristo nuestro Señor nos ha sido dado. Bendito sea su nombre. Sé que vamos todos a traer lo mejor que tenemos, nuestras manos, nuestros talentos, nuestro esfuerzo creador, y vamos a unir nuestros corazones en este propósito
y vamos a renovarnos en esperanza a pesar del caos, porque somos y pertenecemos al único y todopoderoso Dios, que siempre, siempre, siempre cumple sus promesas. Ese sí las cumple. Vamos a edificar, porque después de todo estamos en construcción. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Si en esta mañana, ya mediodía, tú sientes que necesitas esa mano del Señor que restaura, del Señor que construye, del Señor que edifica, esta es tu iglesia, la Iglesia Bautista Redentor en Santa Rosa, Bayamón. Te decimos, hay un lugar para ti. Deja que el corazón tuyo se llene de la paz y la esperanza que nuestro Dios puede dar. Deja que Él construya y reconstruya en tu vida todas las cosas hermosas que Él puede hacer, para bendición tuya y para la gloria de su nombre. Señor, te damos gracias. Gracias por los méritos de Jesucristo el Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados.